Apocalipsis capítulo 2. El libro de Apocalipsis capítulo 2, el verso 7, quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan atención, dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promesa: al que venciere, le daré a comer, ¿cierto?, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Vamos a leer el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, quiero pedirte que me des la gracia para compartir tu palabra. Me siento bendecido cuando me inspiras, me unges y me bendices para predicar. Úsame para la gloria de tu nombre. Abre el corazón de tus hijos e hijas y penetra hasta lo más profundo con tu palabra, a través de la unción del Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y que tu unción me pueda transformar. Si usted se da cuenta, en el capítulo 2 que acabo de leer, el verso 7, habla de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice que al que venciere le dará del árbol de la vida. Pero el requisito principal no solo es vencer, sino oír. Luego se repite el concepto oír. En el verso 17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 17. O sea, dos llamamientos a obedecer. Porque en el hebreo, escuchen bien, no hay una palabra para obediencia, sino que la palabra que se transcribe, ¿cierto?, al griego como obediencia es oír, escuchar. O sea, escuchar a alguien significa obedecer. Obedecer. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando viene el juicio sobre Adán, el primer hombre en la tierra, dice: por cuanto oísteis la voz de tu mujer, ¿cierto?, que te dio a comer del fruto, entonces vendrá esta maldición sobre ti. Con el sudor de tu rostro tú comerás el pan. O sea, por cuanto oísteis. Y esa palabra oísteis significa obedecisteis. Obedecisteis. Entonces la palabra oír en el hebreo se transcribe al griego como escuchar, obedecer. También usted lo puede ver allá en las promesas de Moisés, en el Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cierto? Esa palabra oír atentamente está hablando de una obediencia. Obediencia. Y hay una promesa para los obedientes aquí en Apocalipsis. Dice: al que oye atentamente mi voz, al que obedece y al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. La pregunta de hoy día es: ¿qué es el maná escondido? Pero para conocer el maná escondido tenemos que conocer el maná público. En otras palabras, el maná que todos
que todos ellos conocieron. Ujú. Por ejemplo, cuando usted va al Éxodo, en el capítulo 16, el versículo 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y ahí nos da unas características del maná, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el maná? Dije que para conocer el maná escondido hay que conocer el maná público que todos conocieron en aquel tiempo. Pero me llama la atención, acá maná, ¿cierto? Significa una transcripción de dos palabras hebreas que significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me encantó esa frase porque ellos no podían sembrar en el desierto, no podían cosechar en el desierto. Ellos no podían, ¿cierto?, ir al molino para moler el trigo. No, ellos no podían hacer eso. Pero como Dios es grande en amor, es grande en misericordia y sacó a Israel de Egipto, se iba a encargar de cada día sustentarlo y sostenerlos. Te quiero decir algo, porque hay gente que me está escuchando y a lo mejor a veces te sientes debilitado, debilitada, y has empezado a servir a Dios con otra mirada, con más fuerza. Pero tú necesitas cada día alimentarte. Dios te quiere sostener y Dios te quiere sustentar. Me encanta lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta porque Dios fue capaz de alimentar al pueblo en el desierto. No había panadería, no habían panaderos en el desierto. Pero Dios dice que hacía caer por la mañana. ¿Ah? Hacía caer por la mañana, ¿cierto? Esto tan maravilloso que el pueblo de Israel le llamó el maná. Todas las mañanas, cuando ellos se levantaban, el maná estaba ahí para que ellos lo recogieran. Dice en el capítulo 16, el verso 14, y cuando el rocío cesó de descender, porque el maná venía con el rocío. El maná venía con el rocío. Y yo pensaba lo que es cuando Dios nos quiere alimentar. Porque hay una diferencia entre la lluvia y el rocío. La lluvia es violenta. Acá en Chile tenemos un dicho, está lloviendo a chuzo. Otros dicen, está lloviendo a cántaro. Es inclemente la lluvia, cae, hace ruido. Pero fíjese que Dios no derramó lluvia para hacer caer maná, sino que lo hizo a través de un rocío. Y dice la Biblia que cuando venía la mañana y descendía el rocío, ellos encontraron una cosa menuda, redonda, capítulo 16, versículo 14, con una escarcha, como una escarcha sobre la tierra. Yo no sé si algunos se recuerdan, últimamente no hemos visto escarcha. Cuando yo era niño, y algunos se van a recordar, yo iba al colegio y me levantaba tempranito en la mañana, o cuando íbamos a trabajar en ese tiempo a La Vega Central a comprar, 4 o 5 de la mañana, y cuando empezaba a aclarar, usted veía la escarcha sobre el pasto. Hay generaciones que no conocen la escarcha, pero la escarcha era como hielo, ¿cierto?, que luego se empezaba a deshacer con el sol. Y el maná tenía esto que era menudo,
era redondo y era como una escarcha. Hay maestros que hablan mucho de esto. Yo hace poco les contaba a los hermanos cómo escuchaba ¿cierto? A un varón ya de edad que hablaba de esto. Lo menudo del maná es lo pequeño que era. Esa palabra menudo significa chico, pequeño. Porque cuando Dios quiere bendecir, siempre empieza con cosas pequeñas. Dios nunca empieza con cosas grandes. Dios siempre empieza con cosas pequeñas. También escuchaba a un maestro y decía esto. Y decía, es que tampoco podía ser una tortilla, un gran pan. Tenía que ser así. Para que ellos pudieran asimilarlo, digerirlo. Y a veces Dios nos da cosas chicas porque si fueran muy grandes no las podríamos digerir. Y yo creo que muchas cosas Dios las simplifica. Dios las simplifica para que nosotros podamos digerirlas, para que nosotros podamos entenderlas. Ese es el Dios grande que se hace pequeño. Para que nosotros, es el Dios que se hace hombre. Era menudo, era pequeño. Porque Dios es experto en hacer cosas grandes con lo pequeño. Era redondo, porque hablaba de plenitud. Porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios de plenitud. Él se sienta sobre el círculo de la tierra. El círculo es que no tiene principio, no tiene fin. Y cuando viene el maná, imagínense, estoy hablando del maná de la tierra, venía en forma redonda, menuda como una escarcha que caía sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Y cuando los hijos de Israel vieron, dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Moisés le responde, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? O sea, se sorprendieron. La provisión de Dios, hermano, es así. Yo te lo digo con autoridad. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Dios te va a entregar cosas que de repente no te vas a dar cuenta, pero ¿cómo que ya pagué esto? ¿Y cómo si era imposible? Pero es que ahí vino maná, vino provisión. El maná representa a Cristo en el Antiguo Testamento, era un tipo de Cristo. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo, vuestros padres comieron del pan que, ¿cierto? Del pan que cayó del cielo en el desierto, pero todos murieron. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque Jesús tiene estas características. Él es menudo, se hace pequeño para que lo podamos digerir, entender. Él tiene toda la plenitud y Él, ¿cierto? Es alimento, es sustento. ¿Qué es esto? Cuando Jesús reprendió los vientos, los mares, es alguien que te sorprende. Cuando Jesús reprendió los vientos, los mares, dice la Biblia que entonces dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, que reprende el viento y el mar y le obedecen. ¿Quién es este? Entonces, maná significa, ¿qué es esto? Tremendo, hermano. Aleluya. Yo creo que si obedecemos, si oímos atentamente la voz de Jehová, para oír hay que ser humilde, hermano. Y si vencemos, a pesar de todas las luchas que tenemos, Dios dice que van a acontecer cosas que te van a sorprender. Cosas sorprendentes.
Hay una palabra que dice, con tremendas cosas nos responderá. Tú, oh Dios de justicia, oh Dios de Jacob, con tremendas cosas, dice, nos responderás. También hay versiones que dicen, con tremendas cosas nos sorprenderá. Yo no sé cuánto están dispuestos a que Dios les dé una grata sorpresa. Hoy día Dios te puede dar una grata sorpresa. Hoy Dios te puede dar una grata sorpresa. Entonces, la palabra maná es una transcripción de dos palabras hebreas que significa ¿qué es esto? Porque fue la primera pregunta que se hicieron los israelitas. Y Moisés le dice, no tengan miedo, si ese es el pan. Este es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan. Ahora, pero hay una descripción allá en el Salmo 78. Y voy a ir a mi Biblia. Desde el versículo 23 en adelante. Estamos hablando del maná. Y dice así. El 24. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. O sea, el maná que comieron los israelitas era trigo, pero era un trigo del cielo. Es impresionante esto. Era trigo de los cielos. No era cualquier pan. Era trigo de los cielos. ¿Por qué? Porque igual cuando caía el suelo, acá en la tierra, los israelitas tenían que agarrarlo, tomarlo y majarlo, molerlo en mortero y ahí hacían tortas. Hacían tortas. Porque había que molerlo. Y dice el libro de los Salmos en el 78, el 24, hizo llover sobre ellos maná para que comiencen y les dio trigo de los cielos. Mire lo que dice el 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. En otras palabras, era pan de noble. Ahora, ¿habrán trigo en el cielo? ¿Habrá trigo en el cielo? Es una buena pregunta. ¿A qué se refiere pan de noble? Hay una traducción que dice que ellos comieron pan de ángeles. Ellos comieron pan de ángeles. De nobles. Yo me pregunto, ¿habrá en el cielo sembrado? Yo sé que alguien va a responder y decir, no creo, que allá hay calles de oro, mar de cristal en la ciudad. Pero ¿hay comida en el cielo? Si hay cena es porque hay comida. Imagínense la comida que ellos comieron. Entonces, volvemos. Maná significa, ¿qué es esto? Dice que eres trigo de los cielos, es pan de noble. Los israelitas dijeron que era un pan liviano. Pues se aburrieron de comer ese pan y lo llamaron pan liviano, porque su naturaleza carnal estaba acostumbrado a otra dieta, a otro tipo de alimento. Yo me recuerdo cuando hicimos el negocio y compramos el sitio del lado del templo, y estábamos en la notaría, conversamos mucho con el varón. Dijo, oye, ¿ustedes pasaron el año nuevo en la iglesia? Yo le dije, sí. Dijo, qué fome, dijo. Así me dijo. Le dije, pero para usted fome, le dije. Para usted aburrido. Dije, que no hay trago, no hay... No, le digo, es que nosotros tenemos gratitud
y nos alegramos en el Señor. Y también tenemos nuestra cena después con nuestra familia, pero ese día le damos gracias al Señor. Pero él no se imaginaba, porque su naturaleza carnal solo digiere las cosas del mundo. Es como el que dice, me aburre cuando predican. Hay hermanos que van a la iglesia y dicen, pero no me gusta cuando predican, me gusta cuando cantan. Bueno, también según el predicador. Pero bueno, alguien dijo que a veces si a la panadería no están viniendo mucho, o hay que cambiar el pan o hay que cambiar al panadero. Pero algo hay que hacer. Pero hay gente que se aburre, aunque ustedes le pongan un buen predicador, hay gente que no le gusta la palabra. Porque su dieta es Netflix, la serie, las luchas libres, el fútbol, y se alimenta más con los comentaristas, con esto. Eso es su entretenimiento, eso le llena el alma. Entonces, encuentran liviana la palabra, encuentran como que no les sacia. Fue el problema que tuvo Israel. Comieron pan de noble, pan de ángeles. Por eso que en Números 21:5 que ellos dijeron que era un pan muy liviano. Ahora, es importante notar que Dios dejó, porque ya vamos para el maná escondido, Dios dejó establecido que ellos tenían que, en una urna, que se le llamaba el arca del testimonio, el arca del pacto, de la presencia, en una urna, que era una caja aproximadamente de 90 por 45, de acacia, y en esa cajita, ¿cierto?, que tenía 4 anillos, para que por esos 4 anillos pasaran 4 varas de madera de acacia, pero estaba todo recubierto con oro. Todo tiene un significado espiritual que ahora no lo voy a dar. Pero dentro de esa cajita, Dios le dice, ustedes van a echar 3 cosas. Van a echar las tablas de la ley, para que queden como testimonio. Esa cajita también tenía 2 querubines de oro que estaban ahí sobre la caja. Y en la caja estarían las tablas de la ley, la vara de Aarón, que reverdeció, y estaría el maná estaría ahí escondido, guardado. Entonces, en el Antiguo Testamento el maná escondido, en el Antiguo Testamento el maná no era escondido, era público. Porque todos podían salir a recogerlo por las mañanas. ¿Me entiendes? Pero ese maná que estaba ahí no se podía tocar. El que estaba en la cajita, el que estaba en el arca del pacto. Ese maná no se podía tocar. Porque el sacerdote tenía que santificarse para entrar al atrio del tabernáculo. Después del atrio entraba a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí había muchos muebles que tienen un significado que por tiempo no los voy a pronunciar ahora. Y después había un velo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo. Entonces cuando alguien entraba al lugar santísimo, podía morir. Y solo el sumo sacerdote una vez al año entraba. Pero ni el sumo sacerdote, nadie podía abrir la caja y sacar las tablas de la ley, y menos del maná que estaba escondido. No podían hacerlo. Se morían. Ahora, el lugar santísimo representa el lugar más sagrado, donde el ser humano no puede entrar. Donde el ser humano no puede penetrar. Entonces nadie podía comer del maná que estaba escondido ahí. Pero Apocalipsis, como es el libro de la revelación, como es el libro donde Dios muestra todo lo que antes no mostró, aleluya, dice, el que tiene oídos para oír, oiga al obediente. Y al que venciere, yo le daré del maná que está escondido. Que está escondido.
ese maná escondido, me gustó algo que escuché. Soy una persona muy atenta por la gracia de Dios. No es un maná que Dios nos esconde, lo esconde de nosotros, sino un maná que Dios lo esconde para nosotros. Bendito Dios. Es algo que Dios lo guarda especialmente para nosotros. Inmediatamente, cuando uno escucha esa frase, se viene a la mente lo que dice Jesús: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas para los sabios, para los entendidos, y las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque a ti te agradó, a nosotros las revelaste. El maná escondido es Cristo. Es el que está en el lugar santísimo. Está velado para el mundo, pero está revelado para nosotros. Es el gran tesoro escondido, el Evangelio. Es algo que está oculto para otros, pero para nosotros no está oculto. El maná es el sustento, es la provisión. Eso es el maná. Es esa provisión espiritual, es el mismo Cristo en nosotros, es su presencia en nosotros, es la palabra revelada en nosotros, es el Espíritu Santo dándonos fuerza. ¿Cuántos pueden escribir: yo quiero ese maná? Se dice que cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, los discípulos fueron a comprar pan porque tenían hambre. Y lo vieron que él no tenía hambre, se le había quitado el hambre. Y le pregunta, le dicen: ¿le habrán dado de comer? Maestro, ven y comen. Y dice: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Era una comida desconocida. Escúchame bien, era una comida desconocida para ellos, que todo lo asimilaban con lo terrenal. Cuando Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, dice: oh, se nos olvidó comprar pan. No está tirando indirecta, otra vez el pastor me está tirando indirectas. No, le dijo: ustedes no entienden nada. Porque a veces no entendemos las cosas del Espíritu. Y yo no sé cuántos de los que están escuchando hoy día dicen: Señor, ese maná es la palabra, pero es la palabra por el Espíritu, es la palabra que te fortalece, es la palabra que te anima, es la palabra que te quita el hambre, es la palabra que te quita el hambre. Te lo voy a decir otra vez: cuando tú estás escuchando una palabra, tú dices: no quiero que nadie me moleste, porque yo siento que esto me está bendiciendo el alma, me está alimentando por dentro, no tengo ganas de comer, no me interesa la televisión, no, yo quiero más. El maná escondido es lo que los discípulos desconocían. Es como alguien lo describe: es una fuerza, es una energía divina, es algo que te da aliento. Me encanta cuando dice la Biblia: el que sacia de bien tu boca. Está hablando de la comida. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el Señor que da muchos beneficios. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Al que venciere, yo le daré el maná escondido. O sea, Dios va a saciar tu boca. Y te vas a rejuvenecer. ¿Y cómo necesitamos rejuvenecernos? Necesitamos escuchar una palabra, aleluya, una palabra revelada, una palabra donde el mismo Cristo se meta en nosotros, en nuestros huesos, en nuestros cartílagos, ahí en lo más profundo, en la médula de los huesos, como dice la palabra del Señor, hasta los tuétanos de los huesos, esa presencia, ese Cristo glorioso. Yo no sé si me estoy explicando bien,
Porque yo creo que a veces me quedo corto con mi lenguaje para explicar algo tan extraordinario. Yo no sé cuánta gente hoy día dice, Señor, necesito el maná escondido. Dame ese maná. Yo quiero el maná escondido. Yo quiero ese maná. Yo lo quiero. Hay gente que en este momento está sintiendo la presencia del Señor. Aleluya. Y dice, yo, pastor, estoy sintiendo un fuego. Yo ahora estoy predicando, pero siento un fuego en mi pecho. Siento que la palabra me está llenando el alma. Yo no te puedo explicar, pero Dios hoy día, aleluya, dice, al que venciere le voy a dar el maná escondido. El maná no que comieron los israelitas, ni siquiera el maná que estaba ya, aleluya, en el arca del pacto, sino el maná, aleluya, ese maná que se llama Cristo, ese maná que dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Bendito sea Dios. Yo quiero orar ahora porque siento que hay mucha gente que esto le despertó un hambre espiritual. Hay tanta riqueza en la palabra, Señor. Y nosotros somos tan pobres. Oh Dios del cielo, yo te agradezco. Porque cuántas veces somos como ese hijo pródigo tratando de saciar nuestra pobre alma con el aflecho de los cerdos. Sí, Señor, con el aflecho de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. A veces estamos tratando de saciar nuestra alma con las cosas materiales, Dios. Pero tu palabra dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay tanto que tú quieres enseñarnos. Pero a veces nos conformamos con tan poco, Señor. Yo quiero que todos aquellos que tienen un corazón vacío hoy día, Señor, puedan recibir la palabra y decir gracias, Señor, por ese maná. Tú eres el maná. Gracias por este pan. Gracias por este pan. Come a Cristo, recibe a Cristo, recibe unción. Ahí donde están, ahora mismo. Levanta la mano, levántala por fe. No tenga vergüenza. Oh Dios, yo ministro Espíritu Santo. Presencia de Dios en los hogares. Llena ese lugar, llena esa casa, llena esa alma hambrienta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recibe la bendición. ¿Cuántos me dicen un amén? Recibo ese maná. Dígame amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En tu trono.